Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo voy a explicar cómo resolver el die en Bermuda. Como sabéis, los die en Bermuda son cubos 3×3 con restricciones. En concreto, estas restricciones pueden ser de dos tipos. Una de ellas son caras cuyos centros son triangulares, en las que tenemos partes de capa tipo 3×3 y partes de la capa tipo Fisher y capas enteras tipo Fisher, como en este caso. En concreto, hoy os voy a enseñar a resolver el die en Bermuda Mercurio. Este cubo, como podéis ver, es un cubo tipo Fisher, en el que los centros son como las aristas del cubo 3×3. Entonces las caras giran por las aristas. El die en Bermuda Mercurio tiene la capa blanca tipo Fisher y en la capa amarilla tenemos un triangulito de estos, en el que tenemos un trozo de capa tipo 3×3 y un trozo de capa tipo Fisher. Entonces, para hacer los giros de este cubo tenemos que tener esta capa alineada con esta de aquí arriba, ¿veis? Para que podamos hacer los giros. Entonces, para hacer un giro de este centro deberíamos de tener esta línea alineada con esta línea y ya podemos hacer los giros. Entonces, bueno, pues para empezar con el tutorial lo vamos a deshacer fijándonos siempre en este corte de aquí, ¿veis? Podemos hacer giros de esta capa R, deshacemos, y ahora para seguir deshaciendo por aquí pues hacemos este giro y podemos seguir deshaciendo. Y ahora, para hacer giros de esta parte, para deshacerlo, tenemos que colocarlos de esta forma, ¿veis? Con respecto al centro. Y ahora ya podemos hacer giros y seguir deshaciendo el cubo. Y con esta capa hacemos lo mismo. Y ya rápidamente el cubo se deforma. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer va a ser completar la cara amarilla. Para ello, lo primero que vamos a hacer va a ser colocar esta pieza que va aquí, que sería pues como una arista del 3×3. Entonces, en este tenéis que recordar, antes de deshacer el cubo, que la pieza que va aquí es una pieza amarilla de esta forma, ¿veis? Como una arista de un tipo Fisher, que es esta de aquí. Entonces la tenemos que colocar aquí, en su posición. Tenemos que intentar voltearla, ¿veis? Para que ahora, al colocarla aquí, nos quede bien posicionada. Entonces vamos a intentar hacer pues como hacemos con un 3×3. ¿Veis? Ya le hemos colocado la amarilla junto con la blanca y ahora simplemente, ¿veis? Haciendo un giro de 180 grados ya le hemos colocado. Esta va a ser la primera pieza que vamos a colocar en la capa. Ahora, después de esta, vamos a colocar el resto de aristas, que como podéis ver en esta capa amarilla no tenemos 4 aristas como en el 3×3 tradicional, si tenemos una aquí y aquí tenemos otras 2, y después las otras 5 piezas restantes actúan como esquinas. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo ahora. Ya tenemos colocada esta pieza, entonces ahora lo siguiente que vamos a hacer va a ser colocar los centros de la capa central. Nos vamos a orientar correctamente. Como veis que este cubo es un tipo Fisher, pues entonces los centros de las capas tienen dos colores. Entonces, antes de seguir resolviendo el cubo, los vamos a colocar derechos. Este, por ejemplo, veis que está mal girado, no corresponden los colores, pues vamos a apartar esta capa, vamos a poner esta, por ejemplo, ¿veis? Y lo vamos a colocar bien. ¿Veis? Ya está bien orientado. Este lo tenemos bien orientado, es verde. Esta pieza de aquí debería ser roja, por lo tanto vamos a hacer un giro de 180 grados y lo colocamos. Y aquí debería de ir un azul, pues liberamos la capa y hacemos el giro, ¿veis? Y ya tenemos los centros bien orientados. Ahora vamos a seguir con lo que estábamos antes, con esta capa. Ya hemos colocado la arista amarilla, verde y naranja. Vamos a colocar la que viene aquí, que sería la amarilla y roja. Vamos a buscarla por el cubo. Aquí la tenemos. Entonces, para introducirla aquí, como los centros son estos, ¿ves? Así no podemos hacer el giro. Entonces simplemente colocamos la posición aquí, ¿veis? Sobre el eje de giro, que es este, y la ponemos encima. ¿Veis que así no coincide? Pues vamos a hacer pues como en un cubo 3×3, la vamos a girar. ¿Veis? Ya la tenemos arriba. Y ahora la introducimos. Como podéis ver, la hemos introducido correctamente, pero hemos deshecho el centro. Entonces, simplemente lo que podemos hacer es apartarla
dejamos el centro volteado y ahora sí la insertamos y al devolver, ¿veis? La hemos introducido correctamente y hemos dejado los centros bien. ¿Veis? Ya tenemos esta se nos ha quedado colocada, pero bueno, después como vamos a introducir las demás lo vamos a ver. Y la última es esta, la amarilla y azul, que la tenemos aquí. Pues vamos a poner su posición de forma que podamos girar la capa. ¿Veis? Pues en este centro, por ejemplo, lo subimos, como hemos hecho antes, la insertamos y bajamos. ¿Veis? Y ya tenemos las tres aristas perfectamente colocadas. Ahora vamos a ir con las esquinas. Por ejemplo, aquí tenemos la amarilla, verde y roja, que en este caso iría aquí. ¿Cómo la podemos insertar aquí? Pues, si os fijáis, por este lado no la podría insertar porque aquí no tengo ningún giro. Pero si hago así, ¿veis? Ya tengo esta posición en la que puedo hacer giros. Entonces, pues como hacemos en el 3×3, la colocamos encima de la posición donde va y subimos, insertamos y bajamos. ¿Veis? Y ya hemos colocado una pieza. Vamos con otra. Esta, por ejemplo, amarilla, verde y azul. ¿Dónde va? En esta posición de aquí. ¿Veis que es naranja y azul? Aquí. Ahora la podemos insertar por este lado. ¿Veis? Ahora no lo podemos hacer como antes, por la derecha, porque no tenemos giro. Lo tenemos que insertar por la izquierda. Pues colocamos la pieza en su posición, encima de su posición, subimos la capa, insertamos y bajamos. Esto que estoy haciendo son, pues, algoritmos del 3×3. Lo único que tenemos que tener en cuenta, pues, la restricción de este centro para insertar las piezas. Ahora, pues, por ejemplo, esta de aquí, que es la amarilla y naranja, ¿veis? Aquí hay dos tipos de esquinas, esquinas de 3 colores y esquinas de 2. Pues tenemos que liberar esta capa para poder hacer el giro, en este caso haciendo así, ¿veis? Ya tenemos esta capa libre. Pues ahora vamos a poner encima de la posición la pieza que queremos colocar, que es esta, ¿veis? Y ahora pues subimos, insertamos y bajamos. ¿Veis que no coincide? Pues la apartamos y volvemos a hacer lo mismo. La ponemos encima, subimos, insertamos, vemos que no coincide, pues seguimos apartando y bajamos. Y ahora la ponemos encima, subimos, insertamos y bajamos. Ya tenemos una colocada, otra, y aquí nos queda esta de aquí, que es la amarillo, rojo y azul. La buscamos aquí en el cubo, la tenemos aquí. Lo mismo que os dije antes. ¿Ves? Aquí parece que aquí con esta capa colocada de esta forma intentamos hacer este giro, pero no podemos, porque el cubo es tipo feature y los centros son estos. Entonces lo colocamos así, de forma que liberamos la capa, así. Colocamos la pieza encima de donde va y hacemos igual. Subimos, insertamos, no coincide, volvemos a apartar y bajamos. Y otra vez igual, subimos, insertamos y bajamos. ¿Veis? Y ya hemos completado una capa. Ahora vamos a insertar las aristas, que son estas cuatro aquí, que parecen los centros, pero bueno, ya sabéis, como tipo feature, pues nos confunde un poco. Entonces, con los algoritmos que introducimos las aristas en la capa intermedia en el 3×3, necesitamos la capa superior. Para insertarla de aquí a aquí necesitamos la capa derecha y necesitamos la capa del frente. Entonces, con el cubo en esta posición, como veis, este giro no lo podemos hacer. Entonces tenemos que intentar colocar la capa inferior de forma que esta capa la tengamos liberada. ¿Veis? Así. Esta capa la tenemos liberada también, la derecha, y la frontal la tenemos también liberada. Y entonces ahora ya podemos hacer el algoritmo. El algoritmo para insertar esta arista aquí, pues bueno, lo que sepáis ya realizar el 3×3, pues no tendréis problemas, es este. ¿Veis? Ya la tenemos insertada. Voy a hacer siempre el algoritmo para insertarlo a la derecha, porque como estas aristas no tienen orientación, pues nos da igual, podemos hacer pues insertándola hacia la derecha o hacia la izquierda. Volvemos a colocar la capa de abajo de forma que tengamos libres la frontal y la derecha, y vamos con la siguiente, la azul aquí. Ahí está. Aquí tenemos la verde. Nos colocamos la capa de abajo bien, esta verde aquí, y por último la roja. Nos colocamos la capa de abajo, insertamos esta aquí, bien, ¿veis? Ya hemos
terminado la capa intermedia. Ahora el siguiente paso sería hacer la cruz. En este caso me ha quedado un caso de cruz, pero como sabéis, como estos centros no tienen orientación, si introducimos cualquiera de ellos de forma incorrecta, como nos pasa en un tipo Fisher, podemos encontrarnos con esta situación en la que no tenemos ningún caso cruz, no tenemos la L, ni tenemos el centro, ni tenemos una línea. Entonces, para solucionar esto, ¿qué hacemos? Pues exactamente igual que en el tipo Fisher, sacamos una arista con cualquier algoritmo. Yo lo hago con el algoritmo de insertar una pieza hacia la derecha, y ahora, cuando la hemos sacado, la insertamos con el mismo algoritmo. Entonces lo que estamos haciendo es insertar la arista, pero rotada a 180 grados. ¿Veis? Y ya nos ha quedado un caso de cruz. Entonces ahora, pues exactamente igual que en el 3×3, hacemos la cruz. Para hacer la cruz, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos la capa U, necesitamos la capa R y necesitamos la capa F. Pues colocamos la capa inferior de forma, ¿veis?, que esas capas las tengamos liberadas. Entonces ya pues simplemente hacemos el algoritmo para resolver la cruz. Aquí tenemos la L. Ahora, para hacer la L, pues simplemente con F, A, F, U, R, U', R', F', y ya está, ya la tenemos hecha. Ahora el siguiente paso es colocar las aristas correctamente. Eso lo vamos a realizar igual que en un 3×3. Yo lo que hago es que cuando tengo estas dos bien, las coloco en este lado y aplico el algoritmo. En este caso me han quedado dos bien enfrentadas, entonces voy a hacer el algoritmo una vez, en el que necesitamos la capa R y la capa U. Ya las tengo liberadas, así que así podría hacer el algoritmo. Y el algoritmo que utilizo yo para permutar las aristas es este. Bien. Ahora deberían de quedarnos dos bien. ¿Veis? Aquí las tenemos. Entonces cuando tenemos dos bien, nos las colocamos aquí y empezamos el algoritmo otra vez. Bien. ¿Veis? Ya las tenemos colocadas todas correctamente. Como veis, ya hasta este punto es más o menos igual que resolver un cubo Fisher. Lo único que tenemos que tener cuidado con la capa de abajo. Entonces ahora, siguiente paso, colocar las esquinas. Para colocar las esquinas, con los algoritmos que utilizamos en el cubo 3×3 nos permutan tres esquinas en sentido horario o tres esquinas en sentido antihorario. Y esos dos algoritmos utilizan la capa R, la capa U y la capa L. Entonces, ¿qué pasa? Si intentáis liberar esas tres capas con esta capa inferior, vais a ver que no lo podéis hacer. Si liberamos la capa R, ¿veis? La capa L nunca la vamos a tener libre. Si lo intentamos por este lado, la capa R, esta capa la tenemos bloqueada. Entonces lo que vamos a hacer es adaptar el algoritmo para intercambiar las esquinas para poder realizarlo. Entonces tenemos dos algoritmos. Voy a hacer solamente uno porque, bueno, el otro algoritmo ya, si sabéis hacer el 3×3 ya lo deberíais de saber, pero bueno, voy a hacer en este caso el que me ha quedado, en el que tengo que permutar estas tres esquinas en sentido horario. Entonces coloco la que está bien aquí y empezamos el algoritmo con la capa R. El algoritmo sería R', U, L. Ahora, como la L no la podemos hacer, pues simplemente giramos un poco la capa inferior, ¿veis? De forma que utilizamos esta parte de la capa para hacer el algoritmo. Ahora seguimos con el algoritmo. U'. Ahora necesito la R, que antes para hacer la R utilicé esta parte de la capa, pues la dejamos aquí otra vez. R, U, ahora sería L', volvemos a girar la capa inferior y U'. ¿Veis? Y ya hemos orientado todas las esquinas. ¿Veis? Simplemente pues teniendo cuidado con la capa inferior. Esta es la parte más complicada del cubo, pero bueno, como veis es muy sencilla. Voy a explicar al final el otro caso para que quede bastante claro. Vamos a hacer ahora permutación de tres aristas en sentido antihorario. Vamos a hacerlo igual, vamos a tener cuidado con la capa inferior. Y si os fijáis, cuando giramos la capa, veis este giro y este giro
no intercambian piezas, por lo tanto, por eso podemos hacer los giros a la hora de hacer el algoritmo y no vamos a desordenar nada, no vamos a hacer nada raro. Entonces, vamos a permutarlas en sentido antihorario, que sería este algoritmo. U, L, para ello desfasamos un poco la capa inferior. U', R', giramos hacia aquí. U, L', volvemos a hacer lo mismo. U' y R, y otra vez. ¿Veis? Y no hemos deshecho la capa de abajo y hemos permutado las tres esquinas. Ahora voy a hacer otra vez el mismo de antes y lo voy a dejar bien. Bien. ¿Veis? Ya como podéis ver, solamente nos quedan el orientar todas las esquinas. Entonces, para ello vamos a utilizar el algoritmo que utilizamos en el 3×3 de abajo, abajo, arriba, arriba, con todas. Para ello, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos este giro y este giro de aquí abajo. Pero, si os fijáis, si lo dejamos en esta posición, si hacemos abajo, abajo, ¿veis? Ya el de arriba no lo podemos hacer. Entonces vamos a colocar la capa de abajo de forma que vamos a colocar así, de esta forma, ¿veis? Pues ahora cuando hacemos abajo y abajo, podemos hacer arriba, ya tenemos esta capa desbloqueada. Arriba, arriba, abajo, abajo, arriba y arriba. ¿Veis? Y ahora podemos seguir con otra esquina. Vamos con esta, hacemos lo mismo. Abajo, abajo, arriba, arriba, abajo, abajo, arriba, arriba. Abajo, abajo, arriba, arriba, abajo, abajo, arriba y arriba. ¿Veis? Ya hemos orientado dos. Ahora vamos a hacer el mismo algoritmo para orientar las otras dos. Acordaros, ¿veis? Cómo hemos colocado el centro de la capa inferior. ¿Veis? Para que podamos desbloquear todos los giros. Con el cubo en esta posición hacemos lo mismo. Abajo, abajo, arriba, arriba, abajo, abajo, arriba y arriba. Ponemos la otra esquina y hacemos lo mismo. ¿Veis? Y ya tendríamos el cubo completamente resuelto. Como podéis ver, este es el primero de la saga de Dayan Bermuda, son 8 planetas, este es el Mercurio. Y este es creo que es el más fácil, pues ya que como habéis visto, solamente tenemos que adaptar un algoritmo, lo demás es simplemente teniendo cuidado con este centro, ya lo tenemos resuelto. Entonces bueno, cuando poco a poco me vaya consiguiendo los demás cubos de esta serie, pues iré subiendo tutoriales de ellos. Así que bueno, si os ha servido de ayuda el vídeo, dadle a me gusta, que siempre ayuda. Y si tenéis cualquier tipo de duda, si tenéis algún caso que no sepáis resolver, pues bueno, me lo dejáis en los comentarios, que siempre estoy pendiente y siempre os respondo por ahí. Así que nada, muchas gracias a todos por el apoyo que le estáis dando al canal. Y bueno, nos vemos en otro vídeo.